Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en Gustavo Palmieri. Agradezco la invitación de la UNLA para estar hoy acá. Le agradezco a Estela Maris venir a esta casa, siempre sentirse muy bien tratado. Y estoy muy honrada por estar en el panel con la fiscal Bensuda y con Víctor, con quien siempre es un placer compartir actividades. Yo, como ya hablaron del derecho penal internacional y hablaron del derecho internacional de los derechos humanos, me voy a dedicar solamente a comentar algo del derecho internacional público, que es lo que todavía no tocamos en esto. Un par de comentarios, no hay muchas más cosas que uno pueda decir desde lo que yo sé a lo que ustedes acaban de escuchar. Pero dos comentarios, y que tienen que ver con las dificultades del derecho internacional público, por un lado para tocar tierra en temas como las investigaciones, y por el otro lado para considerar cuestiones tales como las de género. Las dos cosas son absolutamente extrañas al panorama del derecho internacional público. Y no lo estoy planteando en los términos del derecho de Westfalia, donde solo los estados, sino incluso planteado en la visión un poco más vertical del derecho internacional que se gesta a partir de la segunda posguerra. Cuando se supera la Segunda Guerra Mundial y hay como una decisión de poner en común una serie de temas que incluyen los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión. Cuando se incluye eso, y además se supone que se proscribe fuertemente el uso de fuerza por parte de los estados, el orden jurídico empieza a cambiar, el orden jurídico internacional, a cambiar en su fisonomía. Reconoce que hay algunas normas que son más importantes que otras, pero aún así ni las investigaciones ni el género logran entrar en eso, ¿no? Lo que parece claro es que la idea de las investigaciones es algo que va a surgir con el andar del derecho internacional de los derechos humanos, básicamente porque después del genocidio y del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a asistir a otros episodios, a veces igualmente graves, a veces un poco menos graves, pero en términos de pérdidas de vidas humanas, en términos de afectación de la dignidad y de la libertad de las personas, en términos de violación del principio de igualdad, van a ser importantes. Y entonces va a aparecer eso dentro de la estructura onusiana, que es la más grande, aun cuando el sistema interamericano de derechos humanos empezó muy rápido en la década del 70 con las llamadas visitas in loco, las visitas al lugar, que es el fact-finding, ¿no? La determinación de los hechos. Y el fact-finding, o sea, esta investigación de los hechos, básicamente creo yo que reposa en dos ideas fuerza. Por un lado, la credibilidad de lo que produzca esa investigación y por el otro lado, el poder movilizador de ese resultado. ¿Para qué investigamos? Bueno, investigamos para conocer la verdad, investigamos y damos a conocer el producto de la investigación y entendemos que los demás los van a suscribir porque somos creíbles, pero por otro lado estamos esperando que hagan algo con esto, que reaccionen, que se movilicen. En ese ámbito del fact-finding hay como por lo menos 3 etapas para avanzar. Hay una primera etapa en la cual ni los estados ni el mundo de las organizaciones internacionales hace nada, sino la sociedad civil, que es cuando la sociedad civil se larga y con mucha informalidad empieza a juntar datos sobre las cosas que van pasando. ¿Dónde sino? En América Latina. Nosotros fuimos el escenario privilegiado durante un montón de décadas. Allí pasaban cosas en la década del 70 y entonces la sociedad civil latinoamericana empieza a juntar cosas, empieza a juntar papeles. Aquí uno podría rendirle tributo a un montón de los mentores de la sociedad civil argentina. Menciono a Emilio Mignone por no mencionar sino a uno cercano al corazón. Pero esto es lo que hace la sociedad civil, junta cosas. Eso es lo que hizo la Iglesia en Guatemala en cuanto hizo el clic y dejó de estar al lado de los terratenientes y pasó a estar al lado del pueblo y empezó a juntar papeles y entonces la oficina del arzobispado se transformó en un lugar de alto riesgo.
Esa informalidad permite que también las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía, no hace mucho celebrábamos el informe de Amnistía del 76, de noviembre del 76, que es como una cosa mágica que uno pueda leer en noviembre del 76 con una simpleza de lenguaje, la descripción de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Después habría un segundo momento, que es casi una década más tarde, que es cuando los gobiernos empiezan a volver a la democracia y que en realidad ya son, no es tanto juntar papeles para ver qué podemos probar de lo que nos pasó, sino que es más bien cómo tratamos esto que ya pasó, ¿no? Es probablemente el momento en que el Estado empieza a involucrarse y en este sentido Argentina, cuando decide establecer la CONADEP, cuando decide establecer la Comisión de Investigación, la CONADEP, las Comisiones de Verdad y Reconciliación, el nombre que les guste, son todas comisiones de investigación, sustancialmente, y esas tienen participación del Estado, porque si no la tienen, les está faltando algo, Uno siempre tiene la paradoja de Brasil y el arzobispo Arns, que fue el único que tuvo información de primera mano de los archivos militares, porque cuando Brasil abrió sus archivos, los abogados iban a buscar los expedientes para tramitar los casos de sus clientes y el arzobispo les dijo, vengan, traigan, fotocopiamos y guardamos. Ninguno de los demás países pudimos beneficiarnos con esta información de primera mano, pero desgraciadamente el Brasil Nunca Más no es un informe que haya surgido de una voluntad explícita del Estado de Brasil de involucrarse. Entonces, esta segunda cosa que empieza con la CONADEP, que empieza con la Comisión de la Verdad de Bolivia del 82, es como otro momento de las investigaciones, de establecer lo que pasó. Un amigo común de muchos en esta sala y un reconocido militante y profesional en derechos humanos como Juan Méndez siempre dice que los relatos de las comisiones de la verdad son un reconocimiento de lo que todos saben, pero que nadie pudo terminar de firmar, ¿no? Y después hay un tercer momento, que es el momento que la fiscal Bensouda protagoniza, que es el de los 90, que es cuando a la investigación le llega el momento de la responsabilidad, el accountability, ¿no? El accountability turn, como dicen en inglés, y que tiene que ver con el establecimiento de tribunales penales internacionales, con esa decisión del Consejo de Seguridad del 93 de crear el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, de hacerlo dentro del marco de un capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que es el capítulo que se pone en práctica cuando hay usos de fuerza comprobados, y que básicamente, en una lectura muy liviana que hace el público en general, es como si el Consejo hubiera sancionado, punido a la antigua Yugoslavia con el tribunal, y trasladar a un tribunal a los que prima facie son responsables de la comisión de delitos no es una punición, es la mera operación del derecho. Probablemente la punición consistió en que ustedes podían haber decidido quiénes, cuándo, dónde y cómo, y ahora lo hacemos nosotros. Esta es un poco Y ahí es donde entran las agencias internacionales para usar el barbarismo, ¿no? Ahí es donde la ONU se involucra, ahí es donde se involucran incluso instituciones regionales. Pensemos que el conflicto en Yugoslavia, la primera que lo ataja no es las Naciones Unidas, sino la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación Europea. Entonces, en los 90 empezamos con esto y en el 2000 ya todos hablamos con mucha facilidad de la existencia de un derecho internacional penal, de un derecho internacional penal que no era tan fácil encontrar antes, ¿no? No quiero pecar de demasiado senior, pero cuando empezaron estos tratados de derechos humanos y uno decía, bueno, pero no importa que el delito no esté tipificado, está el tratado, y venían los penalistas y te decían, no, si no está el tipo en el código, no hay delito. Bueno, esta es una etapa. Entonces, esta última etapa, esta de las investigaciones criminales, indudablemente cambia también el enfoque. ¿Por qué? Porque en la primera y en la segunda, mal o bien, nos ocupamos mucho más de la actitud del Estado, en algunos casos de otros actores no estatales, pero básicamente lo sustancial del consumo era lo que hizo el Estado.
aquello que el Estado autorizó, toleró, concibió, planeó, ordenó, etcétera. Acá estamos con actores individuales. Acá estamos hablando de responsabilidades penales individuales y en este sentido hay una serie de requisitos que yo no voy a tratar, pero que todos sabemos que existen, sustantivos y procesales, que son mucho más estrictos que cuando hablamos de un mero fact-finding. Digo, no se puede con el solo fact-finding de tener todo el panorama, el big picture, cómo viene el patrón, de violaciones en un contexto, decirle a un fulano, usted es penalmente responsable por esto. Entonces, para llegar a esto hubo que pasar mucho tiempo. El problema se nos complejiza más cuando, llegando a esta última etapa, nos dimos cuenta que en la primera y en la segunda muchas de las víctimas eran mujeres y eran niños. Nosotros los argentinos podemos decir que fue importante, y la fiscal lo saludó, todo el proceso de memoria, verdad y justicia, que empezó, largó, reculó, volvió a largar, volvió a recular, volvió a largar, pero digamos, tuvimos que esperar a que empezara el siglo XXI para que hubiera algún enfoque de género en las investigaciones. Y convengamos que nadie salió a gritar en las décadas anteriores, che, ¿por qué no se ocuparon de esto? Porque nos faltaba, creo yo, a todos una gran conciencia sobre la existencia de crímenes perpetrados contra determinadas víctimas por el solo hecho de ser mujeres. Digo, esta cosa faltaba. Y ahí es donde yo quiero empalmar, y no quiero tardar mucho más que los 10 minutos siguientes, en un análisis de las miradas feministas sobre el derecho internacional. Cuando se lo comenté a Palmieri me miró así como diciendo, ¿qué vas a hablar? Ustedes saben que hay por lo menos dos madres del enfoque feminista en derecho internacional, que son Christine Chinking y Hilary Charlesworth. Christine es una británica y Hilary es una australiana. Son socias en esto de tratar de poner los enfoques feministas. Y básicamente lo que ellas proponen en este enfoque feminista del derecho internacional público es decir, acá más que un conjunto de teorías que explican por qué a lo largo de los tiempos en este contexto la situación de las mujeres ha sido una situación de subyugación, lo que este enfoque feminista pretende hacer es poner una serie de preguntas que tienen que ver con este rol subordinado. Para decirlo muy rápido y muy mal, porque no es en esto en lo que me quiero detener, ellas dicen, el mundo del derecho internacional es un mundo concebido por los hombres, que lo que hace es reproducir las relaciones patriarcales y que básicamente no consideran a sujetos de derecho que están subordinados y subyugados, como por ejemplo las mujeres. Entonces, el derecho internacional se preció de ser durante mucho tiempo neutro al género. Acá el género no importa. Largan las normas de derechos humanos, esa vocación universalista dice toda persona tiene derecho a, nadie puede ser objeto de todos, ninguno. Y a poco de andar, la mitad del mundo, que somos las mujeres, decimos no, perdón, esto será así, pero el todos no me incluye. Y si me incluye, en este país no se dan cuenta. Si me incluye, en este empleo que yo tengo, no lo computan. Si me incluye, en las relaciones de salud, de educación, etcétera, esto no está funcionando. Y entonces ahí el derecho a los derechos humanos empieza esto que se llama la protección específica, ¿no? Hay que declinar derechos humanos en cabeza de mujer, en cabeza de niño, después en cabeza de pueblos indígenas, de trabajadores migrantes, etcétera. Esto empieza a cambiar cuando aparece la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene una serie de normas interesantes, pero que más que nada lo que hace es generar una cultura de lectura de los derechos humanos que tiene alcances mundiales, porque el comité de la CEDAW está integrado por una enorme cantidad de expertos, expertas de distintas partes del mundo y que genera eso, de poder tener eso como caja de resonancia. ¿Cómo bajamos de esto a las investigaciones penales? Yo creo que más allá de lo que contaba la fiscal Bensuda sobre la forma en que el Estatuto de Roma se hace cargo del género
no solamente porque hay una serie de delitos que tienen que ver con el género y que están enunciados allí, que valen como genocidio, como crimen de guerra o como crimen contra la humanidad, de lesa humanidad, según las características de estos 3 delitos más grandes, sino que además tiene una preocupación por definir género. Uno hoy podría decir que lástima que se quedaron con el hombre-mujer nada más. Esto tendría que haber sido un poquito más amplio, pero todos podemos entender que en 1998 las cosas no eran como hoy. Y después tiene esa cosa de preocuparse para que en la integración del tribunal haya mujeres, ¿no? Gustavo, cuando me presentaba, hablaba del comité de candidaturas y es un tema el comité de candidaturas, porque este año, por ejemplo, el año pasado, que la Corte tenía que renovar varias vacantes, muchas de las cuales tenían que ser de mujeres, la verdad es que las colegas que llegaron a las entrevistas al comité, en su inmensa mayoría eran un orgullo. Digo, uno hubiera querido que muchas de las que no salieron hubieran salido, también hubiera querido que alguna de las que salió no saliera. Pero digo, esto es importante. Entonces, ¿qué cosas, y con esto cierro, rescato yo del derecho penal internacional y sustancialmente de cómo llegamos hasta la ICC? Quizás en tema de género el punto de quiebre se da con Akayesu, ¿no? Cuando Akayesu define violación, hace algo que agradecemos. Digo, Akayesu tiene, más allá del tema clásico del tipo de la violación, tiene 2 cosas, digo, los 2 elementos en los que yo quiero ponerme atención ahora, que son bajo circunstancias de coerción, por un lado, y por el otro lado, la falta de consentimiento. Y a mí me parece que cuando esto se plantea, el hablar de la violación en circunstancias de coerción es básicamente apuntar a la desigualdad estructural. Eso que Víctor decía, y que lo tengo escrito para que sepan que no me copié. Lo aprendí antes de Víctor, pero estaba acá. Digo, esta es la historia, ¿no? El pensar en el tema de si consintió o no consintió es colocar esto en un nivel de libertad para decidir sobre las relaciones sexuales que es absolutamente imposible que exista en los contextos en los cuales estamos planteando esto. Entonces, me parece que ahí Akayesu da algo muy importante que después el ICTY va a dejar caer un poco por ahí, pero que el Tribunal Penal Internacional, el ICC, de hecho en la sentencia de Bemba lo dice especialmente, dice siguiendo como el precedente de Akayesu. Y a mí me parece que esto es importante. Quizás en varios países, cuando estemos mirando cómo arreglar la legislación interna en estos temas, podamos pensar si no tenemos que enfocar en esta cosa de las circunstancias de coerción o coercitivas, es una mala traducción la mía seguramente, y no en la cuestión del consentimiento, que siempre termina con una criminalización de la víctima, ¿no? Por eso cuando la fiscal hablaba recién del análisis de género y hacía alusión a esta discriminación estructural, dije, bueno, con esto hacemos bingo, los 3 del panel estamos pensando en lo mismo. Y solo un comentario absolutamente personal, que trato de no hacer, pero esta vez no me lo puedo impedir. Cuando usted hablaba de la criminalización de las conductas de Lubanga por el hecho de utilizar a niños soldados y la conscripción, uno se pregunta, estas fueron 2 cosas que en mis 4 años de trabajo en Guatemala para la Comisión de Derechos Humanos eran moneda corriente, ¿no? El ejército guatemalteco levantaba enredadas al más puro estilo de Martín Fierro a cualquiera que estuviera por ahí, y en la mayoría de los casos eran menores de edad, y la guerrilla hacía lo mismo, y lo cierto es que de los 2 lados estaban luchando muchachos mayas, menores de 18 años, niños mayas, de uno y otro lado, y nadie se hacía cargo de esto. Es como que en 1993 a mí me designaron, yo terminé el mandato con la firma de la paz en diciembre del 96, y nadie
le daba relevancia al tema de los niños soldados. Nadie le daba relevancia al tema de la conscripción obligatoria. Es cierto que el contexto tenía cosas horrorosas, como la ejecución sumaria de Mirna Mac, como las desapariciones forzadas, un montón de cosas. Pero lo cierto es que en 1993, cuando uno blandía el parche y decía, pero acá hay un montón de niños que están siendo llevados a pelear al frente por las dos partes, mucho más el ejército que la guerrilla, si no los resultados hubieran sido probablemente distintos, pero en todo caso las dos partes, nadie le consideraba que eso era uno de los crímenes sobre los que se podía volver. Por eso es bueno que, como decía Víctor recién, pudiéramos volver sobre los casos de Guatemala. Muchísimas gracias.